Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. Conmigo, por favor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos han leído este versículo? Muchas veces. Y hasta cuando estábamos bajo el cuidado de nuestros padres, este era un versículo predilecto de ellos, para darnos cantaleta. Mijo, aproveche el tiempo. ¿A cuánto le han dicho eso? Yo se lo quiero repetir. Aproveche el tiempo. Amén. Quiero que usted se responda a estas siguientes 10 preguntas. Por favor. La primera pregunta, ¿cuál es? De las 24 horas del día, ¿usted cuántas dedica a dormir? ¿Sabe usted que la gente que ha logrado grandes cosas en la vida no duermen más de 5 horas? Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo invierte usted viendo televisión al día? ¿Cuántas horas pasa usted frente a ese televisor? Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo invierte usted revisando su perfil del Facebook? ¿Sabe usted que las cifras son alarmantes de cómo la gente pierde el tiempo pegado en su celular mirando el Facebook? Las estadísticas dicen que hay personas que duran hasta 16 horas. Así es. Para mi criterio, después de 10 minutos de ver el Face, ya es una pérdida de tiempo. Porque es que esta red social, aunque es muy interesante, ¿sí? Aunque nos enteramos de la vida de todo el mundo, ¿cierto? Y chismorreamos a dónde fue, a dónde no fue, qué compró, qué no compró, qué hizo, si terminó con el novio, si no terminó con el novio, si está deprimido, si está feliz. Es muy interesante. Pero es una red social que no nos deja casi nada provechoso. ¿O alguno de ustedes ha aprendido algo con el Facebook? ¿Alguien aprendió inglés con el Facebook? ¿Alguien ha progresado a través del Facebook? ¿No? Señora, descargar libros. Pero póngase usted a pensar de todo lo que el Facebook tiene. ¿Cuántas cosas sirven? Muy pocas. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo invierte usted chateando con sus contactos sobre temas no relevantes? No es que sea malo chatear, no, porque todos lo hacemos. Pero ¿cuánto tiempo gastamos en conversaciones que no tienen sentido? Siguiente. ¿Puede leer esta, por favor? Pregúntale a su vecino, por favor. Hermano, ¿cuánto tiempo dedica usted al día para leer? Somos tan malos lectores que no leemos ni los enunciados de los noticieros. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dedica al día para crecer como persona? O sea, para aprender algo nuevo, para aprender un arte, para hacer algo que le edifique a usted. Siguiente. ¿Cuánto tiempo al día dedica usted para conversar con Dios? ¿Cuánto tiempo dedica al día para meditar en la palabra de Dios? Esto es muy interesante. Usted usa la siguiente frase, digan amén los que la usan. Es que el tiempo no me alcanza.
¿Será verdad? Yo le hago una pregunta. Si el tiempo no nos alcanza, entonces Dios se equivocó al darle al día 24 horas. ¿Sí o no? O los que estamos equivocados somos nosotros. Si Dios destinó y dijo que el día era 24 horas, es porque Dios sabe que en 24 horas es más que suficiente para hacer nuestras cosas. ¿Amén? Él no se equivocó. Si no, Él hubiera dado el día de 36, de 48, de 72. Nos dio 24 horas. Las necesarias para hacer todo. ¿Sabe cuál es el problema? Que somos, amén, hermano, malos administradores de nuestro tiempo. ¿Sí o no? Y última pregunta. ¿Está usted aprovechando el tiempo al máximo? Porque si hay algo que no tiene regreso es el tiempo. Si hay algo que usted jamás recuperará es el tiempo. El tiempo se va y jamás lo vamos a recuperar. ¿O alguno de ustedes ha recuperado el tiempo perdido? Lo que se fue, se fue. Y los que ya hoy en día tenemos más de 40, empezamos a pensar en ¿por qué no hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no hice? ¿Sí o no? ¿O solamente su pastor? Bien. Mantenga su Biblia abierta ahí en Efesios. Vamos a mirar por qué el apóstol Pablo le da este consejo a la iglesia de Éfeso. Y le dice a la iglesia, ¿qué le dijo? Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra tiempo viene de dos raíces griegas. Una es kairos y la otra es cronos. La palabra kairos significa el tiempo de Dios. Ahora, la manera en que Dios mide el tiempo no es como nosotros lo medimos. Porque la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En teología se dice que Dios vive en un eterno presente. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios mide el tiempo de una manera muy diferente a la nuestra. En cambio, nosotros medimos el tiempo a través del cronos, que significa cronómetro. Por eso usted y yo contamos los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años. Porque es la manera en que nosotros tenemos para medir nuestro tiempo. Por eso el reciente pasado diciembre usted dijo feliz año, ¿cierto? Y muchos el 1 de enero nos pusimos X metas, X proyectos, X propósitos. Y ojalá Dios permita que el 31 de diciembre podamos decir, lo logramos. Amén. Y no que en marzo ya, ¿qué pasó con las metas y los propósitos? Pero vamos a analizar según Efesios capítulo 5 por qué el apóstol Pablo le dio el consejo a la iglesia y nos la da a nosotros. Aprovechemos bien el tiempo. Yo dividí estos versículos del 1 al 20 en 6 partes interesantes. Versículo 1 y 2. Yo lo he llamado aprovechando el tiempo como imitadores del amor de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor. Una manera de aprovechar bien nuestro tiempo, ¿cuál es? Siendo imitadores de Dios. ¿Y de qué manera debemos imitar nosotros a Dios? Versículo 2 está la respuesta, andando en amor. ¿Qué clase de amor habla el versículo 2?
habla del amor sacrificial de Cristo, porque ahí dice, y Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra característica de amor? Entregarnos por alguien. Ese es el verdadero amor. La Biblia dice que el verdadero amor es aquel que da la vida por su amigo. Y Jesús dio la vida por nosotros. Y el apóstol Pablo dice, sean pues imitadores de Dios, viviendo en amor, teniendo la capacidad de darnos en amor por otra persona. La segunda división de este capítulo es del versículo 3 al versículo 5. Mira el consejo que da el apóstol Pablo. ¿Pero qué? Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aunque se mencione entre nosotros, como conviene a quién, a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, ni que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿eso qué es? Idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. La segunda división yo la he llamado aprovechando el tiempo, llevando una vida de santidad. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo en estos días tan malos para vivir una vida santa. Les recuerdo que la palabra santo significa apartado para Dios, consagrado para Dios. Y el apóstol Pablo le dice aquí a los efesios, le dice, pero no practiquen la fornicación, no practiquen la inmundicia, no practiquen la avaricia. Y es tanto que dice el apóstol Pablo, eso ni siquiera se mencione entre nosotros. Un santo, levante la mano los santos, por favor. Los que han apartado su vida para el Señor. Los que no, pues hoy se pueden apartar para el Señor. La palabra dice que los santos no deben hablar de fornicación. Un santo, una persona que ha entregado su vida a Cristo, que viene a la iglesia como usted, en su boca no puede existir la palabra fornicación. Amén. Amén. Ni el pensamiento. Dice aquí, porque eso no conviene. Por eso dice que vivamos como santos. Y también dice la palabra, no use palabras deshonestas, ni ande en necesidades, ni en truanerías, porque nada de eso conviene. Ese segundo consejo que da el apóstol Pablo es, aprovechemos el tiempo para vivir una vida santa. Amén. Dígale a su vecina, aproveche bien el tiempo, hermano. La tercera división, versículos 6 al 10, que dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues que partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa tercera parte yo la he titulado aprovechando el tiempo, viviendo con una convicción del llamado a la salvación. No podemos vivir una vida cristiana si no estamos plena y seguramente convencidos que hemos sido salvos. Amén.
¿Usted está convencido de la salvación? ¿Usted está convencido que si le dieran un paro cardíaco en ese instante, al abrir sus ojos espirituales, ¿a quién vería? ¿A Dios o...? Ay, no, pastor, ni le ocurra. Es mejor morirme de a poquitos para que me dé tiempo a arrepentirme. Convicción. Este es un tiempo en que tenemos que vivir, ¿qué? Convencidos. Amén. Versículo 6, ¿qué es lo que dice el apóstol? ¿No qué? No se deje engañar. En resumidas cuentas, no sea que usted crea que está viviendo una vida cristiana, pero resulta que no. Santiago dice que no nos engañemos a nosotros mismos. La cuarta división la he titulado Aprovechando el tiempo con un carácter cristiano. Versículo 11 al 14. ¿Sabe qué le falta a la iglesia de hoy, a los cristianos de hoy? ¿Sabe qué les falta? Carácter. No tenemos carácter. ¿Qué dice el versículo 11 al 14? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? ¿Más bien qué? ¿Qué hay que hacer con las obras de la carne? O acariciarlas, o vivir en ellas, o aplaudirlas. No, el apóstol dice que tenemos que ¿qué? Reprenderlas. Eso se llama carácter cristiano, hermano. Versículo 12. ¿Porque qué? ¿Cómo es un cristiano que anda en las cosas de la carne? Ahí lo dice. ¿Cómo es? Una vergüenza. ¿No lo dice ahí o sí lo dice? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas, oh Padre, en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que ¿qué? Manifiesta todo. Todo lo que se hace oculto, hermano querido, un día saldrá a la luz. Hermano, eso escríbalo y márquelo. Todo lo que un hijo de Dios hace oculto, un día eso se lo va a saber. Eso es más fijo que el almuerzo de ahorita más tarde. Y versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y que te alumbrará la luz de Cristo. La quinta división yo le he llamado aprovechando el tiempo, recibiendo y practicando buenos consejos. Y estos 3 versículos que siguen, 4, me parecen muy interesantes. Versículo 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí. Ya les explico ese. Y el sexto división va del 18 al 20. Y yo le he titulado Aprovechando el tiempo, viviendo en la dependencia y en la vida del Espíritu Santo. Mira lo que dice el 18 al 20. No os embriaguéis con vino. ¿Alguno de ustedes les gusta el guarito? ¿Sí? La chevechita. Alzar el codito. ¿Qué dice la palabra al respecto? ¿No qué? No os embriaguéis.
Dígale a su vecino, no se emborrache, dígale. No se emborrache. ¿Por qué no hay que emborracharnos? ¿Qué dice la palabra? En lo cual hay, ¿sabe qué significa disolución? Destrucción. ¿O usted conoce un borrachín próspero? ¿Conoce alguna esposa que su esposo le llegue borracho y diga, yo soy más feliz? Vaya, mi amor, tómese esta noche otras cuantas y venga que yo lo espero. ¿Alguna? ¿Cierto que no? ¿O usted conoce un borracho que diga, qué descuadre, quincena tan elegante? ¿Sí? ¿Alguno? ¿No? Porque eso que trae, destrucción. Sigamos leyendo. En vez de emborracharse, ¿qué dice la palabra? Antes bien, sea que lleno del Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre nosotros con qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre que gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano espiritual no es el que anda así, como la imagen de la Virgen María. ¿Sí? No, ese no es un cristiano espiritual. Ese es un cristiano que hace así. Un cristiano espiritual es el que practica lo que dice el versículo 19. ¿Cómo es su vocabulario? ¿Habla con qué? Con salmos. Ahora, ¿qué es hablar con salmos? Usted no se levanta por la mañana y le da a su esposa, mi hija, en paz me acostaré. No se pone a recitar salmos. Los salmos significan alabanza. Nuestro vocabulario debe ser, nuestra voz, nuestra manera de hablar debe ser ¿de qué? De alabanza. Amén. Y a veces se nos olvida que nuestra boca es para alabar al Señor. Dice, hablando entre nosotros con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos. Cuando usted está bañando, ¿qué canta, hermano? Yo le digo algo. Usted canta lo que hay en su corazón. Usted canta lo que yo veo que publican en Facebook. Diomeditos. Entonces, ¿o me equivoco? Pero el Hijo de Dios, que vive en el Espíritu Santo, ¿qué canta? Cánticos de acción de gracias. Cánticos que alaban al Señor. Amén. Y sigue diciendo el 20. Dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero detenerme en la parte quinta, que es lo que compete el mensaje de hoy. El versículo 15 que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. El apóstol Pablo le dice tres cosas a la iglesia de Éfeso. La primera le dice es, miren. En la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino vivan como sabios. Lo que la palabra está diciendo es, ¿cómo estamos viviendo este tiempo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué clase de vida le estamos dando al Señor? Recuerda que Dios nos hizo mayordomos y administradores de nuestra vida y de nuestra familia. Y un día el Señor nos llamará a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? No cuántos millones lograste conseguir, sino qué hiciste con tu vida. Y lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia es, mire, ¿qué está haciendo usted con su vida? ¿Puede usted preguntarse eso?
Hay personas en este mundo, en esta ciudad, en este barrio, en esta localidad, en esta iglesia, que se levantan en la mañana y parece que su vida no tiene un propósito. Porque hacemos todas las cosas que no debemos hacer. Nos gusta demasiado la almohada. A otros les gusta demasiado la televisión. A otros les gusta demasiado el Facebook. Les gustan muchas cosas. Pero las cosas que nos sirven para crecer como personas, esas cosas no nos gustan. Amén. ¿Hacemos una prueba? Llevamos 2 semanas de este año. ¿Alguien ya empezó a leer un libro? Una mano por ahí así como. Llevamos 2 semanas de este año. ¿Cuántos capítulos de la Biblia usted ya se leyó? 1, 2, 3. O sale a relucir la última pregunta. ¿Cuál era? Perdón, la penúltima. Es que a mí no me alcanza el tiempo. Y eso es verdad, hermano. Cuando usted le dice o se dice a sí mismo, es que no me alcanza el tiempo, eso es verdad, no le alcanza el tiempo. Porque su tiempo lo está malgastando. Porque ver el Facebook es más placentero que leer un libro. ¿O me equivoco? ¿Sí o no? Chatear con los amigos es más interesante y reírnos a carcajadas es más interesante que ver un programa educativo. Por eso no nos alcanza el tiempo, hermano. No nos alcanza el tiempo porque dormimos 12, 14 horas y nos levantamos con sueño. Entonces decimos, ¿no me alcanza? Claro, eso es verdad, pero porque lo estamos utilizando mal. Y el apóstol Pablo lo que dice es que mire cómo está usted gastando su tiempo. Mirad pues. La primera palabra que usa, la tercera palabra, cuarta, que usa el apóstol Pablo es, mirad pues con, ¿qué dice? Con diligencia. Usted y yo, si queremos ser personas, hermanos, que le demos sentido a nuestra vida cristiana, a nuestra misma vida humana y carnal, debemos ser personas diligentes. Según el diccionario, diligente dice, persona que pone mucho interés, esmero y rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Esa es una persona que diligente. ¿Cómo quiere Dios que seamos? No me han entendido. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Diligente, dígale sino diligente, dígale hermano, diligente. Una persona que pone mucho interés, una persona que pone mucho esmero, una persona que va rápido y que es eficaz en hacer lo que tiene que hacer. Amén. Allá en Proverbios dice que una persona diligente es la que mira el estado de su establo y lo arregla. No dice mañana, más tarde, despuesito. ¿Alguno de ustedes tiene una gotera en su casa? Mañana la arreglo. Mañana que haga sol. Pasado mañana. Y mientras tanto la gotera sigue. ¿Y usted se acostumbra a la gotera? Mañana sí voy a orar. Pachuchito. Mañana, Pachuchito, que a las 5 de la mañana, Señor, usted me va a tener ahí. Y usted pone el despertador a las 5 de la mañana, hermano, y cuando le suena, Dios reprenda al diablo. ¡Pimba! Apaga. Porque no somos, ¿qué? Diligentes. Amén.
No hacemos las cosas con rapidez, con eficacia. Hermano, déjeme decirle, la vida cristiana hay que vivirla con diligencia. Eso es una vaina para gente seria y decidida, hermano. Esto, el evangelio, no es para flojos ni para mediocres, hermano. El evangelio es una cosa que las personas que se meten al evangelio, que deciden seguir a Cristo, deben asumir una actitud de diligencia. Amén. Que le pone mucho interés a la vida cristiana, que le pone mucho esmero a la vida cristiana, que le pone entusiasmo y hace las cosas con eficacia. Ese es un buen cristiano que está aprovechando bien su tiempo. Esdras capítulo 7 versículo 6. Un hombre que fue diligente. Y Esdras dice, este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué fue Esdras bendecido? Porque fue un hombre diligente en la ley de Moisés. Esdras capítulo 7 versículo 6. Esdras fue un hombre que se esmeró en cumplir la palabra de Dios. Proverbios capítulo 21 versículo 5. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden ¿a dónde? A la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y hay cualquier cantidad de versículos en la Biblia que hablan del diligente. Del diligente. El apóstol Pablo usa otra palabra. Dice, miren, anden con diligencia. Pero dice que no andemos como ¿qué? Como necios. Estoy leyendo en Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios. Ahora, ¿qué significa la palabra necio? Nosotros los colombianos casi no usamos la palabra necio, ¿cierto que no? No es una palabra normal de nuestro vocabulario. Como no es tan normal, entonces la pasamos desapercibida. Pero hay otras palabritas que son parecidas a necio. Empieza por bo y termina por bo. ¿Sí? Comienza por ton y termina por to. ¿Sí? Cuando dice a alguien no sea tan, eso significa necio. ¿Sí? Me acuerdo de alguien. dice el significado de necio. Oiga que lo que es un necio, que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello que no tiene inteligencia. ¿Sí o no? Cuando usted a mí nos decía no sea tan, le estaban diciendo ¿por qué insiste en sus propios errores? ¿Por qué se aferra a sus posturas equivocadas? ¿Sí o no? O le han dicho a usted regañándolo, use esas neuronas, estrénelas por amor de Dios. Los hombres tenemos una y a veces no la estrenamos, las mujeres tienen hartas. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No vivamos una vida como necios. No seamos, la Biblia sí dice, tercos como la mula. Dice la Biblia, como el mulo. Y yo he escuchado muchas espositas que al esposo le dicen, mi amor, no sea tan terco, tampoco, porque va a decirle mula a su esposo. No así. La palabra dice, no vivamos como necios. Pregúntese, ¿seré yo un necio? Yo me hago esa pregunta, ¿seré yo un
Necio. A veces nosotros nos metemos ideas y no las creemos. Hay quienes andan por la calle con un celular de 2 millones y creen, ¡ay! Eso son las últimas Coca-Colas! ¿Sí? Van haciendo celoso. Se compran el iPhone X y timbran para que le devuelvan la llamada. Eso es una persona que necia. ¿Sí o no, hermano? Necio. Necio es el que endeuda su quincena. Y cuando se llega la hora de hacer mercado, vaya, muerda televisor, muerda celular, muerda pantalones. Es una persona que necia, porque se aferró a sus ¿qué? Ideas y posturas equivocadas. Amén. ¿Cuántos saben que las deudas son una maldición? ¿Por qué se endeudan? ¿No han pensado en eso? El pastor Chuy Olivares hace una semana me hizo pensar en eso. Si yo sé que comerme una leche pasada me hace daño, ¿me la tomaría? ¿Por qué? Si yo sé que las deudas son maldición, ¿por qué me tomo ese basado? Y después estoy de rodillas, Señor, por favor, Señor. ¿Sí? Y Dios le dice, no seas necio. ¿Sí o no? Por eso el apóstol dice, vivan una vida de diligencia. Miren lo que dice la palabra de los necios. Yo sé que en esta iglesia hay muy necios. Habemos, perdón. Job capítulo 5, versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Salmo 53:1 también habla de los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Escuche, el necio dice en su corazón, o sea, niega a Dios. Lo niega, es la correcta traducción. No es que asevere que no hay Dios, él lo está negando. Y Proverbios capítulo 3, versículo 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios acarrearán ignominia. ¿Alguien sabe qué es ignominia? Proverbios 3:35. Los sabios heredarán. Levante la mano los sabios, por favor. ¿Qué hay sabios? Nadie. Uno, bueno. Que el Señor añada honra a esa mano que se levantó. Levante la mano a los necios. Aquí no hay ni sabios ni necios. Bueno, no sé qué clase de gente está aquí. Mas los necios llevarán ¿qué? Ignominia. ¿Qué significa la palabra ignominia? Vergüenza. ¿Cuál es el destino de los necios? ¿Reciben qué? ¿Reciben qué? Vergüenza. Ignominia. Si usted quiere quedar bien en Transmilenio, no me produzca ignominia, por favor. La gente va a decir, uy, qué tipo tan letrado, por Dios. Hay que leer la Biblia, hermano. La Biblia te culturiza. Los necios lo que llevan es vergüenza. Amén. Proverbios dice que el hijo necio avergüenza a sus padres. Trae ignominia. Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Y hay otra frase, otra palabra que usa el apóstol Pablo para aprovechar bien nuestro tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como
sabios. Sabios. ¿Cuántos han orado a Dios, Señor, dame sabiduría? Mire, hermano, esa debe ser nuestra oración. No pida plata, hermano. De veras. Deje de pedir por celulares. Deje de pedir carro, deje de pedir casa, deje de pedir moto, deje de pedir viajes. Pida. Porque la sabiduría lo va a llevar a usted a conseguir cosas. ¿Qué tal que en esta época Dios hiciera con nosotros lo que hizo con Salomón? Salomón se acostó a dormir y dice la palabra que en su quinto ronquido se le apareció el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí es así? Así no dice. Dice que en sueños. En su quinto ronquido. Se le apareció en sueños. Y el Señor le dijo, Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Usted se imagina que el Señor ahorita se nos apareciera y dijera, pídeme lo que quieras? Señor, dame la Hammer. Porque es que eso me hace sentir que soy un varón. Señor, ¿te imaginas una Hammer parqueada enfrente de mi casa? ¡Oh, qué van a decir los vecinos! ¿Qué pediría usted, hermano? Ay, déjeme reírme irónicamente, hermano. Porque si usted hoy está endeudado y no tiene con qué mercar comprando chucherías, eso mismo le pediría a usted al Señor si se le apareciera y le dijera, pídeme lo que quieras. Esta semana en el hermano Facebook alguien publicó, no eres lo que dices ser, eres lo que vives. No nos engañemos, hermano. Somos lo que vivimos, somos lo que practicamos, no somos lo que queremos. Ay, yo quisiera ser santo, entonces no es santo. Yo quisiera ser inteligente, entonces no es inteligente. Sea una persona sabia, sea una persona inteligente. Amén. Y así será lo que es, hermano. Sabio significa, escuche bien por favor, persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos. Esto es casi un versículo. ¿Se lo repito? Persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y en sus decisiones. Cuando usted y yo somos sabios, por ejemplo, cuando recibimos la quincena, ahí sale a flote la necedad o la sabiduría. Amén o no amén. Cuando usted tiene en su bolsillo 10,000, 20,000, 30,000, 100,000 y se va a bananear a Plaza Las Américas, ahí es cuando usted sabe si es una persona sabia o necia. Cuando a sus piernas por arte de magia le caen las revistas de Avon, Ésica y todos esos instrumentos del diablo, ¿sí? Le caen ahí. Novaventa, etc. Ahí es cuando usted sabe si es una persona o necia. ¿O me equivoco? Cuando usted le suena su celular y le dice en una voz toda femenina, toda seductora, señora Flor, muy buenas tardes, para informarle que usted es un cliente selecto. La compañía ha analizado su vida crediticia y hemos encontrado que usted es una persona bla, bla, bla. Y usted dice, oh, ese soy yo. Le vamos a ofrecer una tarjeta de crédito de 5 millones de cupos. Y usted por dentro dice, amén, Señor, lo que necesitaba. Gracias, Señor, contestaste mi oración. Ese es un pensamiento de un necio. ¿O me equivoco, hermanos? ¿Sí o no? Cuando usted se queda sin plata y se acuerda que en su billetera tiene la Mastercard, ¿sí? La Diners Club, a la Codensa, si hablamos a nuestro estrato, la Codensa, hermano, ¿sí?
la Sprint, la del Éxito. Entonces usted dice, mija, hagamos mercado con la del Éxito. Y si la esposa es igual al esposo, sí, mi amor, a 24 cotas. Y el mercado que se comieron en 15 días lo van a pagar 3 veces más caro. Ahí es cuando nosotros sabemos si somos sabios o necios. Amén, hermano. Por favor, denle un codazo a su pareja que tiene al lado y dígale, mi amor, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Sabios o necios? Amén. El sabio muestra buen juicio. El sabio es una persona bien puesta. El sabio no lo mueven las emociones, no lo mueven las promociones, no lo mueven las influencias, no lo mueve, hermano. ¿Sí o no? Pague, lleve hoy y pague en febrero. Uy, esas bendiciones, esas propagandas parecen caídas del cielo. No, señor. El sabio dice, eso es un engaño. Déjeme decirle que ninguna entidad financiera piensa en usted. Les repito, ninguna entidad financiera piensa en usted. Así su eslogan diga, para que usted sea feliz. No, mentiras. Ninguna. Porque esos son, ¿qué? Negocios. ¿Sí o no? Negocios. Si un banco pensara en usted, cuando usted compra un CDT, le pagarían al mismo interés a que le cobran a usted los préstamos. Pero a usted le prestan a una tasa del 29 o 35% anual. Y cuando usted compra un CDT, le pagan al 1.5% anual. Son unos canallas. Entonces no se alegre cuando lo llamen de la caja social y le digan, ay, señora Gladys, señora Carolina. No, eso es mentira, hermano, eso es mentira. El sabio tiene buen ¿qué? Juicio. Amén. Piensa, analiza y luego toma decisiones. Amén. Hermano, quédese con la flechita de 400,000 pesos que usted tiene. No se preocupe que usted no va a ser ni más guapo ni más linda porque tenga un celular más caro. No, hermano. ¿Sí? Ni va a leer la Biblia mejor con uno más fino. No. Tenga buen juicio. Cuando el pecado asome a su puerta, ¿qué tiene que tener? Buen juicio. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Si a usted le llega una tentación de un mal negocio, de un torcido, de una relación indebida, ¿qué tiene que hacer? Póngase un cabresto. ¿Saben qué es un cabresto? El freno de los caballos, hermano. Y tiémpleselo bien, para que usted no vaya a pecar. Amén. Una persona sabia es una persona que se caracteriza por tener prudencia. Y a veces nos falta mucha prudencia. Amén. Hay que ser prudente, hermano. Una persona sabia es una persona que es madura. La persona, ¿sabe qué significa madurez? Responder por sus actos. Eso es ser maduro. Responde por sus actos. Y otro significado de sabio es persona que posee conocimientos amplios y profundos adquiridos mediante el estudio. Termino con esto, iglesia. ¿Cómo está viviendo su tiempo cristiano? ¿Puede usted calificar su tiempo cristiano? ¿O puede calificar usted su vida cristiana? Si usted le pusiera sobre sus piernas un test de todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuánto sacaría usted, hermano?
Si su calificación fuera cristiano necio o cristiano sabio, no voy a decir cuál sería su calificación. O nos toca pasar saliva y decir, como que la balanza está jalando más para el lado de la necedad. El necio sabe que tiene que leer la Biblia y no la lee. El necio sabe que tiene que orar y no ora. El necio sabe que debe asistir a la iglesia y no, etcétera, 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 etcétera. Pablo dijo, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Alguien está viviendo en días buenos? ¿Cierto que no? Se aproximan las benditas elecciones. ¿Qué le espera a Colombia, iglesia? De los no sé cuántos candidatos, 12 me parece, son castrochavistas. ¿Qué pasaría si uno de esos señores sube a la presidencia de la República? ¿Estamos viviendo tiempos realmente malos? ¿Amén? Malos. Y el apóstol Pablo no se equivocó diciendo, aprovechen bien el tiempo. Dígale a su vecino, hermano, por favor, aproveche bien el tiempo. Yo quiero que usted, hermano, este año tome la decisión correcta de aprovechar bien el tiempo. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.